Los segmentos corporales básicos van a ser la cabeza, el cuello, el tronco, los miembros superiores y los miembros inferiores. Habitualmente, uno, en el día a día y coloquialmente y toda la vida, le suele decir a todo este segmento de acá, brazo. Entonces uno dice, me duele el brazo. Y nos puede doler en cualquier parte de acá. Anatómicamente, a toda esta parte le decimos miembro superior, ¿sí? Tenemos dos, uno derecho y uno izquierdo, y después vamos a ver que tiene distintos segmentos. Lo mismo pasa con el miembro inferior. Generalmente uno que dice pierna, a todo esto le dice la pierna. Para nosotros, todo esto es el miembro inferior, ¿sí? Miembro inferior derecho e izquierdo. Ahora vamos a ver cada segmento de cada miembro, ¿sí? Vamos a comenzar con la cabeza. ¿Qué tenemos que saber de la cabeza? De la cabeza tenemos que saber que es el segmento superior del cuerpo humano y que tiene un límite claro, ¿no? Hay un límite específico desde donde tomamos como anatomistas o dentro de la anatomía, donde empieza la cabeza o el límite entre la cabeza y el cuello. Ese límite va a ser el foramen magno, que es un orificio que está en el cráneo, bien, el ángulo del maxilar inferior, o gonio, que es este ángulo de acá, el borde del maxilar inferior, hasta terminar en el mentón, ¿sí? Este es el límite de la cabeza. De acá para arriba es cabeza, de acá para abajo es cuello. Bien. ¿Qué particularidad tiene la cabeza o cuál es el error más común que uno suele tener al momento de estudiar anatomía cuando se refiere a la cabeza? Lo más común es que nosotros asumimos que la cabeza y el cráneo son lo mismo. Eso es lo más frecuente que suele pasar. Uno cree que la cabeza y el cráneo terminan siendo lo mismo. Y en realidad no. El cráneo, al menos para la consideración que tenemos acá, dentro de la UNLP, es parte de la cabeza, pero no es la totalidad de la cabeza. En realidad, el esqueleto óseo de la cabeza se divide en cráneo y cara. Acá les presento un corte sagital, es como si cortáramos una persona a la mitad, ¿no? Y nos quedaría una mitad derecha y una mitad izquierda. Y vamos a ver que a este segmento de acá lo denominamos cráneo y a este segmento de acá lo denominamos cara. Y el límite es un límite claro, no es un límite difuso o algo ambiguo, sino que hay un límite claro entre el cráneo y la cara. Ese límite va a ser un punto que es el punto de unión entre el frontal y los huesos propios de la nariz, la silla turca y el borde anterior del foramen magno, ¿sí? Que lo conocemos como ovación. Y a partir de acá se me forma un ángulo. De este ángulo para acá estamos hablando de la cara y de este ángulo para acá estamos hablando del cráneo, ¿sí? Es re común que uno crea que el cráneo es igual a la cabeza. Para nosotros, o de acuerdo a la nómina anatómica que utilizamos nosotros, la cabeza se conforma del cráneo y la cara. Si leen algún libro de algún autor inglés, o al menos en lo que yo estuve chusmeando, van a ver que habla de, a la cara, habla del viscerocráneo, y al cráneo, o a lo que nosotros le decimos cráneo, habla del neurocráneo. Nosotros acá por lo menos hablamos de cráneo y cara, ¿sí? Que sumados forman la cabeza. Entonces, en resumen, la cabeza tiene dos partes, el cráneo y la cara, ¿sí? ¿Cuál es el límite entre uno y el otro? Un ángulo que se denomina ángulo efenoidal o ángulo de Virchow-Welker. No creo que nadie sea tan mala persona de preguntarles el ángulo efenoidal o ángulo de Virchow-Welker, pero se los pongo para que sepan que hay un límite específico entre el cráneo y la cara y que no son lo mismo, ¿sí? Ambos, cráneo y cara, sumados, forman la cabeza ósea. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Venimos bien con cabeza? Si venimos bien, continuamos. Los voy leyendo en el chat y aprovecho para tomar algo. Tenemos unos segundos de delay, así que en 5 segundos más o menos va a llegar la respuesta de ustedes. ¿Sí? ¿Venimos bien? Joya. Pasamos entonces a la siguiente explicación. Perdón. Otra cosa que van a leer en los libros, van a leer cara y macizo facial. ¿Son lo mismo o no son lo mismo? No son lo mismo, cara y macizo facial. Cuando hablamos de cara, estamos hablando de toda la cara, ¿no? De todos los huesos que integran la cara. Y cuando hablamos de macizo facial, en realidad estamos hablando de la cara sin el maxilar inferior o mandíbula, ¿sí? ¿Por qué macizo? Porque es algo que no se mueve. El único hueso que se mueve, o la única articulación móvil que presenta la cara, va a ser la ATM, la articulación temporomandibular, la articulación que hace el temporal con la mandíbula o maxilar inferior.
Por eso esta diferencia. Se los pongo porque por ahí lo van a leer y se van a hacer un poco de matete. ¿Qué diferencia entre macizo facial y cara? ¿Son lo mismo o no son lo mismo? Lo aclaro acá de pasada, ¿sí? Bien, vamos con el cuello. El cuello va a empezar donde terminó la cabeza, por una cuestión lógica. Vamos a hacer todo este recorrido otra vez, desde el foramen magno, ¿no? Desde el ángulo del maxilar inferior o gonio, hasta todo el borde del maxilar inferior, hasta llegar hasta el mentón. De acá para abajo es el cuello. Y va a tener un límite inferior, que va a ser desde la horquilla esternal, ¿sí? Que es esta forma de mueca, de carita feliz, esta forma de U que tiene el esternón en su borde superior, hasta el disco intervertebral, el disco que se coloca entre las vértebras C7 y T1, es decir, la séptima cervical y la primera vértebra torácica. De una vista anterior no podemos apreciarlo mucho, entonces puse una imagen acá que es de una vista lateral. Una vista lateral, acá vemos la osteología, vemos la cabeza ósea, ¿sí? No más cráneo, esto es cabeza ósea, esto es cráneo y esto es cara. Vemos el cuello y acá vemos el límite que va a haber entre esternón, entre cuello, perdón, y tronco, que va a ser desde la horquilla esternal, que es esta partecita de acá, hasta el disco entre la séptima vértebra cervical y la primera vértebra torácica. Entonces, este es el cuello, tiene un comienzo y un fin claro y definido. De acá para abajo es tronco, de acá para arriba es cuello. De acá para arriba es cabeza, de acá para abajo es cuello. Bien, vamos con el tronco. ¿Qué pasa con el tronco? Lo más común que pasa con el tronco es que uno le suele decir torso. Siempre habla del torso. Anatómicamente el torso no es nada. No existe el torso para la anatomía. Existe el tronco. Y este, el tronco, se divide en tres segmentos. Bien, tiene los límites, que va a ser el límite inferior del cuello, como límite superior, y como límite inferior vamos a tener el periné, que es un conjunto de partes blandas que cierran por debajo el estrecho inferior de la pelvis. La pelvis tiene forma como de jarrón, pero no tiene piso ese jarrón. Y el piso se lo va a dar esta sumatoria de componentes blandos que denominamos periné. ¿Sí? No son solamente músculos, son un montón de componentes blandos, que cuando lleguemos a la pelvis los vamos a charlar. Entonces dijimos que tenemos cuello y acá para abajo tronco. Y va a ser el tronco el lugar donde se anclen las extremidades superiores e inferiores. Y a su vez al tronco lo vamos a dividir en tres segmentos. Un segmento va a ser el tórax, el otro segmento va a ser el abdomen y el otro segmento va a ser la pelvis. Nuevamente, estos tres segmentos que integran el tronco tienen límites claros. El límite superior del tórax es el límite entre el cuello y el tronco. El límite inferior, o lo que va a marcar la diferencia entre tórax y abdomen, va a ser el diafragma. Esto es muy, pero muy importante que ya lo vayan sabiendo. Entre el tórax y el abdomen hay un músculo, que es el diafragma, ¿sí? El músculo que utilizamos para respirar. Y de paso les tiro el dato, si les gusta comer entraña, la entraña de la vaca es el diafragma, ¿sí? Entonces, entre tórax y abdomen tenemos el diafragma. Y entre abdomen y pelvis no hay un límite físico, ¿sí? Sino que el límite va a ser un espacio. Hay un estrecho superior, que sería la boca de ese jarro que dijimos que es la pelvis, va a ser el límite entre abdomen y pelvis. ¿Bien? Pero importante que recuerden eso, que entre el tórax y el abdomen hay un músculo que separa, ¿sí? Y que forma dos compartimentos totalmente distintos. El tórax por un lado y el abdomen por el otro. Y ese músculo es el diafragma. Y por último, bueno, el límite inferior de la pelvis, lo que dijimos que es el periné. Tema muy, pero muy importante para obstetricia, pero cuando lleguemos a pelvis lo vamos a charlar bien. ¿Sí? Esto es a modo de presentación para que conozcan las partes del cuerpo. Vamos con el miembro superior. ¿Qué tiene el miembro superior o cuántos segmentos presenta el miembro superior? En primer lugar, vamos a definir al miembro superior como el segmento, la extremidad, ¿sí? Que está anclado en la parte superior del tronco. Y este segmento presenta a su vez 6 segmentos, que son el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano. ¿Sí? A partir de ahora, ¿sí? En una cursada de anatomía, cuando ustedes digan el brazo, se están refiriendo a esta parte, ¿sí? Si ustedes, volvemos al ejemplo de cotidiano del día a día en una guardia, en una salita, donde sea, si ustedes ponen que a un paciente le duele el brazo, sus colegas van a buscar acá, porque anatómicamente el brazo es este segmento.
Todo esto es el miembro superior, ¿sí? Esto es el brazo y esto es la mano. La muñeca, el antebrazo, el codo y el hombro. Sé que cuesta y que uno que está acostumbrado a el lenguaje que usó toda la vida y para uno toda la vida todo esto fue el brazo, pero bueno, hay que hacer un poquito de esfuerzo y a partir de ahora todo esto es el miembro superior y este pedacito de acá es el brazo, ¿sí? ¿Qué nos pasa con el miembro inferior? Nos pasa algo muy parecido. También presenta 6 segmentos, los definimos como cada una de las extremidades que se fijan a la parte inferior del tronco y esos 6 segmentos son la cadera, el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. Generalmente, cuando uno habla del miembro inferior, coloquialmente en la calle, en el barrio, en el día a día, ¿cómo le decimos todo esto? Pierna. Bueno, a partir de ahora que conocemos la anatomía o que estamos conociendo la anatomía, a todo este segmento le vamos a decir miembro inferior. ¿Bien? Y la pierna va a ser el segmento comprendido entre la rodilla y el tobillo. Entonces tenemos cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. Esto también, por ahí uno le suele decir cadera, ¿no? A una región del abdomen. Un poco más arriba solemos ubicar la cadera. Bueno, para nosotros la cadera es este segmento de acá, que va a ser la articulación entre la extremidad inferior o el miembro inferior y el tronco, ¿sí? Repasamos cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. Estos son los 6 segmentos del miembro inferior. Buenas, ¿cómo va? Lo que acabas de ver es un fragmento de un vivo que realizamos acá en el canal el 21 de abril del año 2022. Si quieres verlo completo, lo puedes encontrar en la solapa de vivos. Y si querés estar al tanto de cuándo son los próximos vivos y del contenido que subimos, podés suscribirte al canal y seguir nuestras redes sociales. Muchas, pero muchísimas gracias. Nos vemos.